Bien, buenas noches para todos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio que hemos traído acerca de la orfandad espiritual. Recordemos que nosotros vamos en el propósito de este seminario es que nosotros vayamos en ese camino de huérfanos a hijos, porque como hemos hablado, todos tenemos ese espíritu de orfandad. Iniciamos, como lo hemos hecho siempre, haciendo un resumen de la sesión anterior. Habíamos visto los factores que contribuyen a que uno caiga en el espíritu de orfandad. Primero vimos las expectativas fallidas cuando uno se enfoca en las fallas de las autoridades y por lo tanto considera que le han fallado a uno mismo. El rechazo personalizado cuando uno considera que todo lo que ocurre, si fue algo accidental, algo que hizo un líder accidentalmente, es algo personal en contra nuestra. Ese es el rechazo personalizado. La pérdida de confianza, al perder la confianza en los demás, asume que todo el mundo es igual. El temor a la carencia, cuando uno teme que le falte provisión, amor, consuelo o aprobación. La autoprotección, cuando uno cierra su espíritu a los demás y construye cerca. El espíritu independiente, cuando uno se vuelve autosuficiente porque piensa que no hay otra opción. El control de las relaciones, cuando uno manipula y usa las relaciones para autoprotegerse y para el beneficio propio. Aceptar lo condicional y superficial como auténtico, cuando uno se conforma con relaciones superficiales. La atadura en la forma de pensar, cuando uno cree que vino a este mundo a dejar huella, a hacer un nombre, a dejar todo un legado, a dejar un reconocimiento a su persona. Entonces, esas cosas empiezan a tomar control de la vida de uno. La aceptación de lo falso, cuando uno anda en busca de afectos engañosos. La redefinición de los términos, que los veíamos tan detalladamente como hoy en día se habla de la pornografía como la industria para adultos y otro tipo de definiciones que veíamos. La vida de opresión, cuando la vida barata nos sale costando caro. Bien, y en el día de hoy vamos a tratar un nuevo tema que es el engaño de lo superficial. Y para ello vamos a referirnos a 4 engaños fundamentales o esenciales sobre los cuales vamos a estar tratando. Retomemos un poco lo que hemos visto a lo largo del seminario. Hemos visto que uno de los factores que conducen hacia la orfandad es la aceptación de lo falso, que es el punto 10 que veíamos ahora de esos factores. Esto conduce a que nosotros aceptemos los afectos engañosos, que ocurre por no tener varias cosas importantes de la vida claras. Primero, que uno es un hijo de Dios, que las bendiciones de Dios están a nuestra disposición, que Dios nos ama incondicionalmente, que no tenemos que hacer nada para merecer su amor. Si uno no lo tiene claro, trata de llenar ese vacío de otras formas. Y entonces aquí tenemos que entrar a retomar lo que habíamos hablado de esa mentalidad y lenguaje de los dos espíritus. El espíritu de hijo dice que, que tengo un padre que me ama, lo sé, mientras que el huérfano dice, no sé quién es mi padre, no reconoce al Señor como su padre. El hijo dice, tengo sentido de pertenencia, mientras que el huérfano dice, como no pertenezco a nada, no tengo, tengo que fingir ser diferente a lo que soy. Es decir, tratando de impresionar, dando una imagen de lo que realmente no es. El hijo dice, no tengo que hacer nada para ser amado, pero el huérfano piensa, tengo que hacer algo para merecer un lugar, para tener derecho a un lugar en mi familia. El espíritu de hijo tiene claro que es hijo, mientras que el huérfano, que tiene mentalidad de huérfano, piensa, como no sé quién es mi padre, ni siquiera sé si tengo herencia. El espíritu, la persona que tiene ese espíritu de hijo desarrollado, tiene claro que tiene un hogar con el Señor y un hogar acá. Dice, como no sé si tengo herencia, tengo que luchar para apoderarme de lo que pueda. Lucha y rasguña y briega por tener lo que el hijo tiene clarito que ya lo tiene. Puedo ser yo mismo, dice el hijo, mientras que el que tiene espíritu de huérfano dice, como no pertenezco, tengo que fingir ser diferente a lo que realmente soy. El hijo dice, el padre me conoce más que yo mismo.
lo tiene clarito. Mientras que el huérfano dice, no creo tener un padre que me conozca, yo creo que a Dios ni le importo, yo creo que para Dios no significo ni valgo nada. Dice el que tiene espíritu de hijo, el padre me ama tal y como soy. Pero el que tiene espíritu de huérfano piensa que creo que nadie me ama por ser como soy. Por esa forma de ser que yo tengo, por mi manera de ser, yo creo que nadie me ama. El otro se siente aceptado. El que tiene espíritu de hijo dice, porque soy hijo, tengo herencia. Mientras que el que tiene espíritu de huérfano dice, como creo que los hijos no han hecho nada para merecer lo que tienen, quiero quitarse. Esa es la, digamos, como la mentalidad y el lenguaje de de estos dos espíritus. Pero vamos a ver hoy algo acerca de lo que es vivir sin engaños, de lo que es la plenitud verdadera. Para poder ser libre de lo falso, nosotros necesitamos tener claro qué es la plenitud verdadera. Entonces, lo verdadero realmente surge desde quién es Dios. Dios nunca ha tenido un día de soledad porque el Señor tiene una relación permanente y plena dentro de la misma Trinidad. Y claro, por supuesto, con nosotros. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo, que haya luz. La luz llegó a existir. Es decir, que el Señor crea a partir de la plenitud que tienen dentro de la Trinidad y no porque les hiciera falta algo. Encontramos en la naturaleza, en el mundo, Trinidad por todas partes. Entonces, la naturaleza trina y relacional de Dios se ve en toda su creación. Por ejemplo, el átomo consta de protones, electrones y neutrones, digamos como tres componentes fundamentales. Los colores básicos son tres, el amarillo, azul y el rojo. La música, en la música se forman acordes con solamente tres notas. La geometría se habla de la línea, el plano y el sólido. Las dimensiones alto, ancho y largo. La obra máxima de Dios, o sea, nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Somos imagen y semejanza de Dios y toda la naturaleza muestra por doquier la Trinidad, que es semejanza del Señor. Y fuimos creados por Dios para relacionarnos con los demás. Pero ¿qué pasa? El enemigo quiere conducirnos a nosotros a hacer conexiones falsas. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios siempre ha vivido en una relación de amor. El hombre, nosotros fuimos creados para relacionarnos. Sin embargo, como consecuencia de la caída, el hombre busca aislarse, desconfía y busca autoprotegerse. Se pierde la plenitud de la vida para la que fuimos creados. Eso es lo que el enemigo hace, engañándonos y llevándonos a esta mentalidad de huérfano, que es falsa. Si el hombre se rehúsa a adorar a Dios, se conectará con algo o con alguien más, pero el hombre necesita conectarse, necesita conexiones. Nosotros, por esa mentalidad de orfandad, terminamos aferrándonos a conexiones falsas y a afectos engañosos en la vida. Eso es lo que suele ocurrir a la persona que tiene esa mentalidad de huérfano. Y recordemos que todos la tenemos en alguna medida. De esa manera nosotros llegamos a vivir bajo una satisfacción falsa. Pero recordemos que esto nos afecta a todos. Por ejemplo, hoy en día las redes sociales muestran cómo cada día las personas se ven más apegadas a estos afectos engañosos, porque esos afectos virtuales son falsos. Las redes nos conducen a aferrarnos a, a conexiones falsas. Pero Dios nos diseñó para vivir en plenitud. Bienestar emocional, vitalidad espiritual, salud física, relaciones plenas. Y la estrategia de Satanás es eso, la relación, la satisfacción falsa. La naturaleza de Dios es sobreabundante y desinteresada. Dios nos creó para que fuéramos llenos de Él mismo. Y vemos cómo en la Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento, la plenitud es un tema recurrente, es un tema que permanentemente se percibe en la Escritura. Bien, Jesús fue lleno del Espíritu Santo sin medida, fue
plenamente lleno del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo es un Dios de abundancia. Y como hijo vino a demostrar abundancia. Multiplicó los panes y los peces, demostrando más que abundancia, sobreabundancia. Todos comieron y se saciaron y sobraron 12 canastas. Demostró sobreabundancia convirtiendo el agua en vino. En la pesca milagrosa también demostró plenitud y abundancia. Pablo, el apóstol, oró para que los creyentes fueran llenos de la plenitud de Dios. La orden de Pablo es ser llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde está la plenitud de la vida, en la relación de nosotros con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con el Padre. Ahí es donde tenemos plenitud de vida. El Señor es la fuente de abundancia y Él es nuestro proveedor. Fuimos diseñados para conectarnos relacionalmente con el Señor. Dios quiere que Él sea nuestra única fuente de llenura, de plenitud. Y se goza dándonos lo que necesitemos. Dice, el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No se centren en las cosas insignificantes de la vida. Por eso hoy vamos a hablar de esos engaños de lo superficial. El engaño de lo superficial. Dios quiere darnos vida plena. Nos da todo lo que necesitemos cuando lo necesitemos. Dice, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ¿cuál es la estrategia del enemigo? La estrategia del enemigo es la plenitud falsa. Precisamente esa sensación de plenitud que no es veraz, que no es verdadera. Entonces él quiere darnos a nosotros plenitud falsa, quiere alejarnos de Dios, que es nuestra verdadera fuente. Con engaños trata de hacernos aferrar a lo falso, quiere que nos aferremos a lo falso. Para alejarnos de Dios coloca afectos engañosos, principalmente es lo que más se utiliza. Es algo como lo que suele ocurrir con la comida malsana. Uno no ve su efecto sino hasta el final, cuando la ha consumido mucho tiempo, empieza a ver los resultados en tu salud. Y es comida que produce más hambre e insatisfacción. Los efectos negativos de toda esta plenitud falsa no se ven, digamos, a corto plazo, pero terminan dando sus resultados. Satanás se ha tomado el trabajo de conocer al hombre durante miles de años, de analizarlo y ver la forma de aprovecharse de sus debilidades. El método satánico es eso, la satisfacción temporal. Es decir, el enemigo conoce nuestras debilidades, nuestros apetitos naturales, el deseo sexual, la necesidad de relacionarnos con otros, la necesidad de aceptación, la sed de poder, la sed del éxito o de la productividad. Y usa eso, y lo vamos a ver hoy con detalle, para con eso desviarnos, distraernos y destruirnos. Entonces, vamos a hablar de dos factores, digamos, de riesgo que suelen ocurrir en la guerra espiritual. Esos factores son estos. Primero, que toda tentación que uno enfrente tendrá que ver con un apetito natural, de modo que es fácil racionalizarlo. Es decir, el diablo utiliza los apetitos naturales para tentarnos. Pero toda tentación que uno enfrente, lo que busca es agredir nuestra identidad, para que uno dude de Dios. Eso es lo que finalmente termina haciendo. Veamos un poco más al detalle esto. Toda tentación que usted enfrente tendrá que ver con un apetito natural, de modo que es fácil racionalizarlo. Satanás lo lleva a uno a dudar de Dios, aprovecha nuestros apetitos naturales y nos lleva a pensar que Dios no nos quiere, que no quiere suplir nuestras necesidades, que no quiere darnos lo que necesitamos, que no quiere el Señor concedernos lo que es bueno para nosotros. Eso es un pensamiento que de alguna manera todos acariciamos permanentemente. Lo lleva a uno a pensar que finalmente uno lo que tiene que hacer es arrégleselas por su cuenta, válgase por sí mismo, solucione las cosas por sus propios medios. ¿Y qué termina uno haciendo? Tratando de ayudar al Señor, como ocurrió con Abraham y Sara. ¿Y qué termina resultando de eso? Cuando siempre que nosotros intentamos ayudar al Señor, terminamos cometiendo un error. Alguien decía que es como cuando un padre llega a la casa lleno de paquetes y con hartas bolsas cargadas y el niño dice, papá, ven y te ayudo.
Y cuando va a ayudar resulta colgado y en vez de ayudar terminó haciendo más peso, terminó haciendo más carga. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y en segundo lugar, el diablo siempre lo que quiere es afectar nuestra identidad, cambiar, destruir ese concepto que el Señor quiere que nosotros arraiguemos de hijos de Dios. Las tentaciones buscan que nosotros dejemos de depender del Padre y son para hacernos dudar de nuestra identidad de hijos de Dios. Eso fue lo que hizo con el Señor Jesucristo. Y eso quería hacerlo dudar de su identidad de hijo de Dios después del ayuno. Dudar de que tiene un Padre que lo ama y que vela por él y por nosotros. Satanás busca robar, matar y destruir todo lo que pueda. Robarnos nuestra identidad, matar nuestro deseo de acercarnos al Señor y destruir nuestra relación con Dios. Pero también quiere robar, matar y destruir físicamente las vidas de los hombres. El enemigo tiene sus tácticas. El propósito final del enemigo, ¿cuál es? Pues separar al hombre de Dios. Y también quiere ganarse la adoración de los hombres. Eso es lo que busca el enemigo. Sus tácticas son esas, el aislamiento y la distorsión. Entonces daña las relaciones con resentimiento y con falta de perdón y distorsiona los eventos de la vida para generar autoprotección, para que la persona se aísle, para que la persona se separe y rompa relación. Nos aísla y nos hiere dañando relaciones. A solas con nuestros pensamientos, somos presa fácil del enemigo. Ataca nuestra identidad. Ya una vez que nos aisló y que nos tiene a solas, luchando con esos pensamientos, entonces ahí es donde ataca nuestra identidad, haciéndonos creer cosas que son falsas acerca del Señor. Y vamos a hablar de 4 engaños, que es el tema de hoy, el engaño de lo superficial. Y esos 4 engaños son las pasiones, las posesiones, las posiciones y el poder. Las posiciones de prestigio y el poder. Las podemos utilizar como instrumentos que nos sirven para dimensionar, para tratar como de cuantificar qué tan arraigados estamos a ese espíritu de orfandad. Nos revelan si estamos viviendo bajo un espíritu de huérfano. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahora que hablamos de estos temas, es bueno en oración pedirle al Señor que nos revele, que el Espíritu Santo en esa interacción que nosotros tenemos diaria y permanente con el Espíritu Santo, nos revele qué tan arraigados estamos a ese espíritu de orfandad y qué tan importante papel juegan estos 4 aspectos en nuestra vida. Y el Señor lo va a hacer sin condenarnos, pero sí nos va a dar ayuda con ello. Primero que todo, las pasiones de la carne, hablemos de ellas, son las necesidades fisiológicas. Y el enemigo utiliza nuestros 5 sentidos para generar en nosotros las insatisfacciones de la vida, para destruirnos. Los 5 sentidos ocasionan en nosotros reacciones en el cerebro que generan esas sustancias, la endorfina, la encefalina, la dopamina, la adrenalina. Y estas sustancias lo que hacen es generar generar como esas sensaciones de bienestar, como que uno se sienta bien. Eso es lo que hacen estas sustancias y todos ustedes lo saben. A veces solamente una sonrisa, un abrazo, una palabra amable genera este tipo de cosas. Las redes sociales también contribuyen en este sentido a través de los likes. Y esos likes hacen que nosotros se multipliquen esas pasiones de la carne. ¿Por qué? Pues porque generan esa sensación de bienestar. Los likes generan adicción. Los likes en las redes se hacen preferibles a el trato interpersonal. A veces encontramos grupos de jóvenes que están todos ahí, pero ninguno está hablando con el interlocutor que tiene al frente, sino están más pendientes de su celular, de las redes sociales. Prefieren los likes que las personas en vivo. Entonces se genera una adicción a esos likes, se genera una adicción a esas prácticas, a esas sensaciones que causan las redes sociales por la aprobación, por los comentarios, por los likes, por el emoticón, etcétera, y genera adicción, aumentando el interés por los videos virales. La viralidad hoy en día es algo que, mejor dicho, todo el mundo quiere. Estamos llenos de influencers y de ese tipo de cosas, de youtubers
que, que, que generan este tipo de circunstancias. La necesidad del reconocimiento público, del reconocimiento de los demás. Esto hace que haya producción de dopamina y por supuesto estas cosas son muy adictivas y así conduce a las personas al aislamiento, que es lo contrario a lo que el Señor diseñó. El Señor diseñó que nosotros fuéramos relacionales. El enemigo quiere aislarnos, ¿no? Y esto genera hábitos que no son buenos. Las pasiones confunden, ¿no? Eso, digamos, estas sustancias que se generan y que generan placer, eh, son de alguna manera muy estimuladas por el sexo. Entonces, estas sustancias producen placeres. El sexo hace que esto genere estas sustancias que producen placer. Y de ahí que surgen las relaciones extramatrimoniales. Pero el diseño del Señor es que que los cónyuges se conecten física, emocional, psicológica y espiritualmente. Es decir, que haya ese vínculo relacional. Pero las relaciones extramatrimoniales también generan vínculos que no son sanos, que no son buenos y que no son convenientes. ¿Por qué? Por el vínculo sexual de las relaciones extramatrimoniales. ¿El resultado cuál es para la persona que vive en ello? Confusión emocional y psicológica para la persona a raíz de todo ese desorden que genera en su vida y que por supuesto sabe en su corazón que no es bueno. Y es lo que suele ocurrir en ese tipo de relaciones. También ocurre con la pornografía. La pornografía es particularmente engañosa porque produce un placer químico. La pornografía tiene la característica de que la persona simplemente recibe y recibe y recibe placer sin dar nada. No necesita vincularse con la otra persona. Entonces termina sintiéndose bien solamente recibiendo en lugar de dar, que es contrario a lo establecido por el Señor. La pornografía acaba con las relaciones significativas. Nosotros fuimos diseñados para vivir en armonía. Las relaciones significativas son esenciales para tener una vida plena. Fuimos creados para vivir en la seguridad del hogar del Padre. Fuimos creados para vivir en conexión. Si uno no lo hace, entonces se conforma con cualquier cosa que trate de darle algún valor. Sin amor en el hogar, los hijos buscarán afecto en otras relaciones. Así caerán en relaciones superficiales, de esa manera que terminan dejándose enredar en relaciones insignificantes o destructivas o inconvenientes para su vida. Los mandamientos a veces pensamos nosotros que son para negarnos placer, pero esa no es verdad. Los mandamientos fueron diseñados para evitar que seamos engañados por las falsedades. Un segundo aspecto, el segundo de los 4 engaños son las posesiones. A veces nosotros centramos el sentido de nuestra existencia en las posesiones. Dios no está en contra de las posesiones. Por supuesto que no, Él es el dueño y creador de todo lo que existe. Pero el Señor es generoso. Y el Señor no es tacaño, no es mezquino. Nos da lo necesario para que sepamos quién es nuestro Padre, que Él es nuestro Padre. El huérfano que cree que no cuenta con el Señor magnifica las posesiones. Deja que ellas reemplacen el amor de Dios. Y entonces termina uno fijándose más en el recurso que en la fuente. No solo el aspecto de las posesiones como lo vamos a ver más adelante. Y mire lo que dice la escritura acerca de las posesiones y el orgullo. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido, te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites,
cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Entonces, fíjense cómo el Señor nos advierte sobre el peligro de las posesiones y cómo nos podemos envanecer con ellas. Y vamos a hablar de esos efectos engañosos. Las posesiones generan esos efectos engañosos. Como hemos dicho, el Señor no está en contra de las posesiones, pero nos advierte que hay efectos engañosos en esas posesiones. El Padre conoce nuestra necesidad antes de que le pidamos. Pero al no conocer al Padre, ¿qué ocurre? Se trata de suplir el vacío emocional con lo material. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores, a Dios y a la riqueza, pero tener posesión no significa ser aprobado o no serlo. Las posesiones no son un factor determinante en la aprobación del Señor, pero sí lo hacemos nosotros un factor determinante en nuestras relaciones con las demás personas. ¿Por qué? Por ese espíritu de orfandad. Las posesiones son engañosas. El enemigo nos engaña acerca del dolor. Busca anestesiarlo con posesiones y así nos quita identidad. Busca reemplazar las relaciones con cosas. A veces nos endeudamos para adquirir cosas que nos permiten aparentar éxito. Nos convence y nos trata de anestesiar con éxito. Eso es lo que trata de hacer el enemigo. Y así los símbolos del éxito se convierten en una lucha de identidad. Nosotros creemos que somos lo que tenemos en un momento dado. Y no, de esa manera el enemigo busca medicarnos con los logros materiales. Nos volvimos adictos a los químicos que genera la aprobación de los demás. Pero la adoración verdadera es lo que es verdaderamente satisfactorio. Recordemos que nosotros fuimos creados para relacionarnos con Dios. El éxito en la vida, lo más importante, recuerden que hablábamos, lo más importante es nuestra relación con Dios. Es lo más importante que hay en la vida. A veces nosotros queremos basarnos en lo material y en que porque tenemos cosas, tenemos valor. Eso no debe permitir uno que tome ocasión en su vida porque va teniendo ese espíritu de orfandad. Podemos tener plenitud sin posesión. No hay mayor libertad que no tener nada que demostrar. Uno es verdaderamente libre cuando no tiene que demostrarle nada a nadie. Cuando uno tiene que demostrarle algo a alguien, entonces no es libre. Por eso hablábamos de ese punto 9 de los factores, donde hablábamos nosotros de la atadura en la forma de pensar. El creer que vinimos a dejar un nombre, a hacer historia, a dejar una huella, que eso es simplemente una atadura que nos liga, que nos amarra y que nos quita la libertad de no tener que demostrarle nada a nadie. Se aprende viviendo en la llenura del Espíritu. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez, manifestaba el apóstol Pablo. A esa libertad había llegado, no le importaba que su vida no estuviera llena de posesiones materiales. Es la diferencia, digamos, como más práctica entre el huérfano y el hijo. Sentirse bien consigo mismo con cosas sencillas o con lujos. Vivir independientemente de las circunstancias, no depender de las circunstancias o de las condiciones materiales. Jesús demostró tener plenitud sin tener ni siquiera dónde recostar su cabeza. Sabía quién era, que era hijo de Dios y conocía el amor de su Padre. Y eso es, digamos, como el llamado o el ejemplo o la misión, parte de la misión del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y por supuesto, pues tendremos que hablar del engaño de los lujos. A veces los lujos nos atrapan. Entonces, nosotros nos vemos absortos en circunstancias que tienen que ver con las comodidades,
con la imagen que damos ante los demás por las circunstancias económicas y por las posesiones materiales que tenemos. Y caemos en esa trampa de creer falsedades. Con los lujos caemos en esa trampa de creer falsedades. Tener lujos no nos hace personas especiales. Sin embargo, muchas son las circunstancias que nos llevan a nosotros a creerlo, a creer que los lujos nos hacen personas especiales, a creer que las propiedades, que las posesiones nos hacen personas especiales. Somos especiales por ser hijos de Dios. Por eso es que somos especiales. Creemos que tenemos a veces la necesidad o que la obligación de ser modelos del éxito. Nosotros no tenemos, y mucho menos del éxito del mundo, porque el éxito de un hijo de Dios es tener una relación íntima, estrecha, real y verdadera con Dios. Ese es el verdadero éxito. Pero nosotros creemos a veces tener la obligación de ser modelos del éxito, pero del éxito que el mundo plantea, y el éxito que el mundo plantea es eso, tener, y vamos a seguir hablando de las pasiones, de las posesiones, y ahora vamos a hablar de las posiciones de prestigio y el poder. Pero la mayoría de los millonarios que ya han entendido eso, viven muchas veces toda su vida en una sola casa. Pasan mucho tiempo en la misma casa, no saben que eso de estar cambiando no es lo que realmente llena, no es lo que satisface. Las apariencias engañan, pero nosotros nos dejamos engañar por las apariencias. Uno no es valioso por lo que tenga, sino que uno es valioso porque pertenece a Dios, porque pertenece a Abba, porque le pertenece al Señor. Cuando uno tiene conciencia de a quién le pertenece, eso es lo que le da valor a uno, lo que le da significación y sentido en esta vida, en este mundo. Tener una relación con Él, depender de Él, vivir con Él. De esa manera es que nosotros vamos a poder aprender a vivir libres del engaño. La revelación del Espíritu de Hijo nos libera de varias cosas, es decir, cuando uno tiene esa mentalidad, cuando ha entendido, cuando ha aclarado en su corazón lo que es tener mentalidad de Hijo, eso nos libra de aparentar ser quien uno no es, nos libra del qué dirán y nos libra de compararnos con los demás. Y eso es lo que vive haciendo la persona que tiene el espíritu de orfandad. Se vive comparando con los demás. ¿Por qué? Porque quiere demostrarle a todo el mundo que es superior, que es mejor que los otros. Porque a nosotros, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. La otra versión dice, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió para nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo y de este juramento jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, dice también Hebreos 4. 2, 3, ¿no? ¿Nos sentimos importantes con lujos? Creo que es una pregunta muy importante que hoy debiéramos hacer nosotros. ¿Nos sentimos importantes con lujos? ¿Nos hace sentir mejores personas? ¿Nos hace sentir más significativos en la vida? Porque si nosotros tenemos esa manera o esa mentalidad, esa forma de ver las cosas, realmente lo que tenemos es un espíritu de orfandad. Y como les he dicho, todos tenemos espíritu de orfandad en alguna medida. Y lo que queremos buscar en este seminario es que descubramos qué tan arraigado, y en estos aspectos particulares que estamos tratando hoy, qué tan arraigado está ese espíritu de orfandad en nuestras vidas.
El tercer aspecto es la posición de prestigio. Esa posición de prestigio sí que es engañosa. Miren ustedes cómo venimos hablando de lo que es el engaño de lo superficial. Y hablamos de esas pasiones de la carne, hablamos de las posesiones, de lo material. Y por supuesto la posición de prestigio también es algo que el enemigo utiliza mucho en la mentalidad de las personas para engañarlo, para crear con eso circunstancias engañosas en la vida. Tener una posición de prestigio no es malo, es bueno, eso no tiene nada de pecaminoso. Toda autoridad proviene de Dios, dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Es decir, la posición implica autoridad, pero la autoridad genera orden y Dios es un Dios de orden. La autoridad no es mala, la autoridad es buena. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que nosotros le demos mal uso a la autoridad, que nosotros vivamos en función de la autoridad, que nosotros necesitemos la autoridad para que eso le dé sentido a nuestra existencia. Eso sí es lo malo. Entonces, nosotros en todas las circunstancias siempre confundimos la fuente con los recursos, no solo en lo material, también en este aspecto de las posiciones, de la posición de prestigio. La táctica de Satanás es hacer, hacernos magnificar el recurso, es decir, verlo como si fuera la fuente, ¿no? En este caso, con lo que está ocurriendo acá, verlo como si fuera la fuente y uno termina aferrado al recurso y no a la fuente. Entonces, la posición de prestigio es un recurso, pero no es la fuente de vida para nosotros, de plenitud en la existencia. Dios quiere que sus hijos lideren y ejerzan autoridad, por supuesto que sí. Es parte del plan de Dios, que seamos cabeza y no cola. Pero la autoridad no es o no debe ser lo que nos da valor. A nosotros nos da valor el hecho de saber que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos debe dar valor. Buscamos sentido a la vida a veces en la posición. La posición no es para someter a otros. Nosotros debemos tener una posición de servicio, ¿no? Dios es la única fuente. Lo demás son recursos. Nosotros somos muy dados a confundir la fuente con los recursos. Somos muy dados a que las cosas de este mundo, las pasiones, las posesiones, las posiciones, ocupen un lugar preeminente en nuestra vida por encima de Dios. Eso lo que está mostrando es que nosotros tenemos una cantidad de vacíos en nuestra vida, en nuestra relación con Dios particularmente, y por eso buscamos llenarlo con eso. Y esos son aspectos engañosos. Ese es el engaño de lo superficial, son superficialidades que les damos nosotros un lugar de preeminencia en nuestra vida, lugar que no deben tener. El Señor nos llama a nosotros es a tener un liderazgo diferente, nos llama es a tener un liderazgo que sea un liderazgo sano, santo. Jesús en una ocasión dijo estas palabras: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. O sea, háganlo así como lo hizo el Señor. Pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos bajo unos parámetros y unos lineamientos de liderazgo muy diferentes y muy impropios. Entonces vamos a hablar del liderazgo adictivo. Ese es el liderazgo basado en la posición, que es como una droga que nos hace sentir bien. Claro, ¿por qué? Porque genera esas sustancias de las que hablábamos hace un momento. Lucifer, recordemos que fue líder en el cielo. Y no es raro que, teniendo ese pasado, quiera utilizar la posición para engañarnos.
para hacernos le dar mayor importancia o darle importancia que no tiene a la posición. Entonces, sabe cómo usar lo que Dios nos ha dado para engañarnos. Entonces, la posición es atractiva en sí para el huérfano. ¿Por qué? Porque la posición, cuando uno tiene una posición de prestigio, recibe aprobación y elogio. Pensemos en el caso de un jefe. Al jefe uno no quiere desagradarlo, no quiere ir a incomodarlo, pero el jefe utiliza eso como un instrumento o como un mecanismo para manipular, para abusar, para agredir, para aprovecharse. Y eso lo que está haciendo es mostrando simplemente su debilidad, su orfandad espiritual. Entonces, nadie cuestiona lo que un líder diga, y mucho menos, como les decía en el caso de un jefe, para evitarse problemas. Pero a veces esos líderes terminan pensando que esa posición de prestigio pues tiene un precio, ¿no? Entonces, tiene que pagar, digamos, un precio de sacrificio, de aislamiento, y a veces muchos líderes dicen, no, la vida del líder es una vida muy solitaria, pero a su vez anhelan y disfrutan y se deleitan con el sometimiento de los demás, y eso es adictivo. Hay un liderazgo que es anestésico, la ocupación anestesia al dolor. Entonces, los engaños de los logros, que es lo que el enemigo utiliza con eso, pues sirven para demostrar que las críticas que nos hicieron nuestros padres, nuestros profesores, nuestros líderes en la infancia, estaban equivocadas y lo vamos a demostrar a través de nuestra vida. Queremos que vean que sí somos diferentes y no lo que ellos decían. Es decir, es un engaño completamente. La ocupación trata de anestesiar el dolor que produce la soledad que creen tener, porque se aislaron solitos. Entonces, con esto el enemigo logra dos objetivos. Sobre todo, hacer que nosotros demos una imagen profesional exitosa, pero también ocultar la carencia de relación. El liderazgo basado en la posición puede tapar el dolor con una agenda ocupada, que es lo que, digamos, busca ese líder que anda en función de su condición de liderazgo, que no vive en función del Señor y de la confianza y de la relación y el trato y la comunión con el Señor, sino en la satisfacción que le produce ese liderazgo. Eso es como una drogadicción legal, una droga legal. Liderazgo basado en la posición que celebra en una cultura de resultados. La adulación se hace como una droga, ¿no? Como algo que genera adicción. En nuestro medio vivimos en una cultura donde la adicción al trabajo se elogia, se aplaude, se reconoce, se estimula además. Entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene ese espíritu de orfandad? Dice, pues tal vez no sea la voz del padre, pero al menos me reconocen. Y con ese deleite por el reconocimiento, vive engañado. Todas estas son engaños del enemigo, estos cuatro aspectos, y son el engaño de lo superficial. El huérfano siempre anda buscando aprobación, recordemos eso. No le importa de dónde vengan y cuánto cueste, y si para obtenerla tiene que pasar por encima de los demás. Desconoce el amor del Padre. Por eso es que lo hace, porque desconoce el amor del Padre, porque no ha logrado entender, asimilar y comprender que el Padre le ama. Por eso busca satisfacción o llenar los vacíos de esa falta de intimidad con Dios a través de estas cosas. Vivimos también o conocemos lo que es el liderazgo por aprobación y reconocimiento. Es decir, este liderazgo basado en la posición se celebra en esta cultura, ¿no? El huérfano requiere aprobación reiterada, ¿no? Busca la fama para satisfacer esa adicción al reconocimiento, ¿no? Gastan a veces una fortuna para convencerse de su estatus. Muchos llegan a cargos importantes, a ser gobernantes, y con ello no solo dañan a sus familias y se dañan a sí mismos, sino que también podrían dañar
a comunidades enteras, porque se acostumbra a aceptar lo que no tiene valor. Eso le pasa al huérfano, se acostumbra a aceptar lo que no tiene valor. Sacrifica a su familia, sacrifica a su propia vida, sacrifica a los demás y podría sacrificar inclusive comunidades enteras por esa necesidad de la aprobación y del reconocimiento que son tan parte de lo que es el espíritu de orfandad. ¿Y qué decir de la adicción al elogio? Los huérfanos dependen de la aprobación de los demás. Nunca están satisfechos, siempre requieren más y más adoración. ¿Ocurre por qué? ¿Por qué les ocurre esto? Porque no escuchan la voz del Padre, porque no han entendido que son hijos, que nuestra vida tiene sentido cuando nos relacionamos con el Padre, cuando tenemos un trato directo con Dios. Entonces, no han escuchado la voz del Padre que dice, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Y viven con una insatisfacción total porque no saben que tienen al Señor complacido. ¿Por qué tenemos al Señor complacido? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, el Señor se siente complacido con nosotros porque vimos aceptados por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso esas personas cambian de trabajo, pero a donde quiera que van, los problemas les están. Creen que al cambiar de lugar o al cambiar de trabajo, allá van a ser libres, pero cuando llegan allá se dan cuenta que los problemas y las circunstancias vienen con ellos. Entonces, necesitan subalternos para que les den aprobación. Son adictos al elogio. Y por último, el cuarto aspecto, el poder. Entonces, este poder también es una cosa que es supremamente adictiva, también supremamente nociva. Uno solo tiene la necesidad de demostrar lo valioso que es cuando no está seguro de serlo. Entonces, son este tipo de cosas que nos convierten a nosotros en unos tiranos en muchas ocasiones. Cuando uno cree que las voces que le dicen que uno no vale nada, que nadie lo ama, entonces busca soluciones en el éxito, la popularidad o el poder. Entonces, el reino de Dios tiene unas características muy diferentes de lo humano. En el reino de Dios, el poder se usa para servir a los demás con humildad. En cambio, el huérfano lo utiliza para someter, para dominar, para sentirse superior, para sentirse bien, para sentirse más alto. En el mundo, el poder exige que los demás se sometan a uno. Eso es lo que busca el huérfano. Dios se revela a través de la debilidad, del quebranto, de la humildad. Por eso es que los poderosos se confunden, los valientes también, con la sencillez del Señor. El poder nunca es suficiente. El poder es como una droga para el huérfano. El huérfano intenta usar el poder para automedicarse, para satisfacer esa necesidad imperiosa que tiene. Entonces, debemos tener en cuenta que el Señor nos ha compartido parte de su poder, que nos ha delegado autoridad, que podemos ejercer ciertas posiciones y también ciertas condiciones de poder. Y miren ustedes que cuando una persona quiere poder, y lo vemos en los gobernantes, nunca va a ser suficiente, siempre quieren más, es una adicción incontrolable. El engaño del enemigo es hacernos creer mentiras, que si uno se esfuerza lo suficiente, puede usar ese poder en beneficio propio. El enemigo pensó, inclusive, que podía ser tan poderoso como Dios. Y de eso mismo quiere convencer al hombre. Quiere que el hombre no se conforme hasta que no sea más poderoso que los demás. Pero la verdad es que ese es un poder de necio, esa droga, ¿no? Y el relato de Jesús para el hombre rico es algo que nos deja como más claro esto. Dice, por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y como hemos visto, no hay entierro con trasteo. Santiago dice a los ricos que las riquezas van a terminar en nada. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y aquí tendremos que hablar del poder de la debilidad.
Dios no es un Dios de absolutos, como a veces nos lo han planteado, nos lo planteaban en algún momento a lo largo de nuestra vida cristiana. De buenos y malos, de ricos y pobres, de blanco y negro, ¿no? Para nosotros los hijos hay una tercera opción, y es depender del poder de Dios para suplir nuestra debilidad. Esa es la tercera opción que nosotros tenemos. Jesús fue tentado con los deseos de la carne y con la vanagloria de la vida. Y el objetivo del enemigo es cuestionar, ya lo hemos visto, la identidad de hijo de Dios. Toda tentación busca eso, cuestionar nuestra identidad de hijos de Dios. Recuerden que el enemigo lo que hace es utilizar todas esas pasiones, esos deseos, para finalmente cuestionar nuestra identidad. Cuando logre cuestionar nuestra identidad, el enemigo nos haga dudar de que somos hijos de Dios, entonces nos logra separar del amor del Padre, que es lo que finalmente está buscando. Pero el poder realmente que muestra debilidad es el poder que el Señor nos da. Y aquí hay como algunas preguntas surgidas a partir de esto, ¿no? De las pasiones, de las posesiones, de las posiciones, de prestigio y del poder. ¿Qué tengo que hacer para sentirme valioso? ¿Qué tengo que lograr hoy para sentirme exitoso? ¿Qué voy a hacer para merecerme la adulación de los demás? Esas son las preguntas que se vive haciendo el huérfano. Y las redes sociales lo muestran, las personas hablan de todo lo que están haciendo, de lo ocupados y cansados que están. Y como lo hemos visto y digamos que a veces se enfatiza en esto, el mundo nos andaba como requiriendo la necesidad de colocar sobre nuestro pecho una medalla de importancia, ¿no? A veces nos centramos en eso y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos equivocamos. A veces en las redes se vienen mostrando cosas para tratar de mostrar lo importantes que somos. No siempre las personas que publican lo hacen por eso. A veces los grandes, las personas que se están trabajando en la obra del Señor muestran sus cruzadas o muestran sus logros, muchos por vanidad, pero no siempre es así y eso es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta. No todo el mundo lo está mostrando en la web, lo hacen por eso, pero en general se corre el riesgo de caer en ese tipo de circunstancias. Y aquí es muy importante un tema que cobra especial trascendencia y es una frase que se dijo en alguna de las películas de James Bond y que nos ayuda a entenderlo un poquito a él, ¿no? Dijo, los huérfanos son los mejores reclutas. Es decir, esa frase de esa película lo que nos ayuda a ver es que los huérfanos espirituales también son buenos reclutas para el enemigo. ¿Por qué? No saben, no conocen el amor del Padre, no saben ni tienen, si tienen identidad, no saben si tienen hogar o herencia. Por eso aceptan los afectos engañosos. Entonces reciben fácilmente los afectos engañosos de procedencias dudosas, inconvenientes, malsanas para nosotros. Cuando uno se entera, decía el autor, de que James Bond es huérfano, entiende fácilmente por qué trata a las mujeres como si fueran objetos, por qué se apega tanto a lo material, por qué es tan adicto a la adrenalina y por qué no tiene relaciones interpersonales que valgan la pena, o sea, relaciones significativas. Es que esto es lo propio del huérfano espiritual. Y hablemos algo acerca de la impulsividad del espíritu de huérfano, ¿no? Los huérfanos buscan afirmar su identidad a través de pasiones, posesiones, posiciones o poder, ¿no? Por eso a los huérfanos se les dificulta, miren esto que es importante, a los huérfanos se les dificulta pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque tienen temores, porque se sienten solos en el mundo, porque sienten que su vida no tiene sentido, porque no tienen la convicción, el conocimiento y la claridad de que son hijos de Dios, de que hay un Padre que les ama, que los guarda, que los anhela, que los abraza, que los ama con todo su corazón, con un amor desbordante. Por supuesto, le tienen miedo al futuro. Se les dificulta confiar en que Dios puede transformar su dolor, calmarlos, llenarlos de amor, de tranquilidad. Se les dificulta entender cómo el Padre usa la adversidad para dar fruto.
Fíjense ustedes que la escritura allá en Romanos nos aclara que a los que aman a Dios todas las cosas obran a Dios para bien. Pero ¿qué pasa? Para el huérfano eso no es fácil de entender. Cuando ve adversidad, piensa que eso de ahí no va a salir sino cosas malas. Es lo único que creen o lo único que esperan. Y veamos algunas características del espíritu de huérfano. Si uno cree la mentira de que nunca va a ser valioso, entonces se aferra a lo que tiene ahora mismo. El huérfano no se atreve a soltar lo que tiene. No concibe vivir sin eso que cree que le da sentido a su identidad, a su vida. Cuando quieren tener algo, lo quieren tener ya. No importa si para tenerlo hay que hacerle daño a los demás. Solo quieren llegar a la cima lo más pronto posible. Se trata de demostrar lo importantes que son y lo valiosos que son, cueste lo que cueste. Los huérfanos no conocen el contentamiento, nunca están satisfechos con nada. Siempre tienen vacíos que necesitan llenar. Nunca están satisfechos y nunca pueden descansar, no tienen paz. Por eso es que el Señor dijo, vengan a mí todos los que están cansados, trabajados, que yo los haré descansar, porque es que la vida del huérfano espiritual es una vida trabajada, una vida dura, una vida trabajosa, una vida adversa, una vida que cansa, una vida que harta, una vida que carga. Vengan a mí, yo los haré descansar. Los huérfanos no pueden tener relaciones sanas. Por eso es que buscan que los demás suplan lo que les hace falta. Cuando son padres, descargan todo su resentimiento y su angustia sobre sus hijos que se los tienen que aguantar, quieran o no quieran. Dan más valor a los logros y al conocimiento que al amor y a la vida. Esa es característica de los huérfanos. Restan importancia a lo trascendental. Veamos lo de los dos árboles. Restan importancia a lo trascendental, al árbol de la vida, y le dan más valor al árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal refleja autoprotección y desconfianza, mientras que el árbol de la vida lo que nos conduce es a transparencia y humildad, a valorar la relación, a ser transparente. Y terminamos mirando algunos contrastes importantes entre el huérfano y el hijo. El huérfano lucha por tener la razón, el hijo lucha por tener relaciones sanas. El huérfano saca a relucir los hechos, mientras que el hijo muestra amor. El huérfano exige su derecho a saber, mientras que el hijo confía en que va a saber lo que necesite saber cuando necesite saberlo por medio del Espíritu Santo. El huérfano cree que debe decir lo que piensa aunque haga daño. En cambio, el hijo no usa lo que sabe de alguien en su contra. Y el huérfano encuentra razones para decir lo que quiere decir, mientras que el hijo aprende a callar por amor. Con esto terminamos este análisis que traíamos para hoy acerca del engaño de lo superficial y de esos 4 engaños particulares. Les agradezco mucho su atención. Con el favor del Señor, el próximo miércoles continuaremos en el siguiente tema. Nos quedan 2 sesiones más y terminamos. Buenas noches para todos.